esta Constitución, de esta maravillosa Constitución. Juro delante de usted, juro por Dios. 1998, año en el cual el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías llegó al poder. Año en el cual el socialismo del siglo XXI se instauró en Venezuela. Fueron 15 duros y largos años, hasta que en el 2013 Hugo Chávez murió. Sin embargo, la situación empeora cada día. Nicolás Maduro lleva ya casi 4 años en el poder de un país donde no hay libertad, seguridad ni justicia, donde no hay comida ni medicinas, y lo único que se vive es violencia y dolor en las calles. Si no nos quieren escuchar por la buena, nos van a escuchar por la mala. Yeah, I heard one of my friends told me about the situation in Venezuela. Actually, I'm sad about that because it looks really serious. I didn't hear about Venezuela situation. Claro, yo sí sé sobre la situación económica, la escasez, la inflación, pero creo que es muy diferente cuando lo que tú escuchas en los medios y cuando tú hablas con un venezolano de verdad y te cuentan sobre la situación. No. I have a friend, Philippines from Venezuela, and he's always complaining about the situation. I know there is a situation, but I don't know exactly what it is. I know there's a crisis, and it's like compared to the Canadian dollar, the currency is hard. Que no se ha vuelto nada, que se han vuelto... No, la situación está muy difícil y que no hay comida y que les toca hacer fila para comprar una pasta de dientes, para comprar cepillo de dientes, para comprar papel higiénico. No se ha vuelto nada. I have a friend from Venezuela. He always says there is a problem, security problem in Venezuela. Maybe government problem. I don't know. I think to leave that is dangerous. No idea at all. Venezuela. Claro, vengo de allá y realmente es una situación triste, pero tengo fe de que eso va a mejorar. Va a mejorar eso. Chóquela. Él es Felipe, un joven venezolano que decidió salir de su país buscando nuevas oportunidades. Aunque te encuentres dividido. Al igual que Felipe, alrededor del mundo existen cientos de jóvenes venezolanos esperando un nuevo futuro para su país. Pensando en cuáles son las soluciones. Por ti debo elegir de qué lado se encuentra mi nombre. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí me encuentro con Felipe, mi amigo venezolano. Me lo encontré por casualidad desde la vida aquí en el college. Salúdalos, Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Él es habla, ahora está por los codos. Aquí está decentico, pero espere que quitemos la cámara. Bueno, ¿por qué hicimos este video? Porque nosotros queremos que todos ustedes, los jóvenes, y dándonos cuenta de que Felipe estudia con asiáticos, con brasileros, con gente de todas partes del mundo, y muchos de ellos no saben en realidad por qué está pasando el país de Felipe. Entonces nos pareció curioso de que él, estando tan cerca de todas estas personas y que ellas no supieran de qué está pasando, es una problemática mundial que la gente debería saber por qué está pasando Venezuela. Entonces, para eso queremos hacer este video, para que Felipe nos cuente un poquito y nos aclare muchas dudas que tenemos sobre la situación de este país. Es algo muy corto, muy rápido, pero que queremos tocar el corazón de muchas personas, ¿verdad? Es verdad. Gracias, Valentina, por esta oportunidad, porque en verdad necesitamos el apoyo internacional y bueno, es muy importante para todos nosotros expresar qué es lo que está pasando actualmente en mi país. Bueno, Felipe, quiero que nos cuentes algo que siempre ha tenido como intriga, no sé si ustedes también, y es cómo aguantan los venezolanos todas las burradas, porque así se le dicen, las burradas que dice y hace el señor Nicolás Maduro. En verdad yo creo que es una pregunta difícil, sin embargo yo creo que el pueblo venezolano lo que está intentando hacer es que es un pueblo muy patriota y por ese sentido es un pueblo que todavía no hemos calado, es decir, no hemos tratado de cambiar, de superar, tratar de decir, bueno, ya quiero un cambio, ¿no? Yo sé que el cambio está muy cerca, sin embargo, obviamente hay mucha confusión en el camino, no sé qué es lo que está pasando, que no sé si es que no tenemos el apoyo internacional, o es que nos falta un líder, o es que no sé qué la gente está esperando. ¿Qué está pasando? Eso también me pregunto.
¿Qué es lo que ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en la misma situación y por qué no vemos un cambio? Bueno, como ustedes vieron, ya son casi 18 años que llegó la revolución del siglo XXI a Venezuela, y lo que ha hecho es destrozar completamente mi país. No se consiguen alimentos, no se consiguen medicinas, hay gente muriéndose por cualquier tipo de razones, ya sea por la inseguridad o por el simple hecho de que no consiguen sus alimentos. También hay presos políticos como el alcalde Antonio Ledesma y bueno, Leopoldo López, como ustedes saben, y además los estudiantes. Hay estudiantes que para expresar su opinión también están presos, no existe la libertad de expresión. Vivimos una dictadura, eso es lo que se vive en Venezuela. No existe libertad en Venezuela y por eso la gente tiene que hacer cola. Es increíble que para comer la arepa, que es algo tradicional de nosotros, ustedes lo saben, los venezolanos, nosotros tengamos que hacer colas y colas. Bueno, quiero que nosotros nos demos cuenta y caigamos, porque aquí cuando llegué a Canadá fue donde vi muchas cosas y me enteré muchas cosas de Venezuela. Ya había estudiado con venezolanos, Carla, mi amiga, todos. Y con ellos es que me he dado cuenta que los jóvenes venezolanos no han tenido una juventud como la de los colombianos, como la de los canadienses, la de los asiáticos, es muy distinta. Sí, entonces para eso también queremos que tú nos expliques, Felipe, que desde que tú naciste, ¿cómo ha sido tu país? ¿A qué cosas tú te has tenido que convivir? ¿Cómo fue ese shock cuando tú llegaste aquí y viste, joda, mira cómo todo el mundo vive su vida normal y yo en Venezuela no podía hacer estas cosas? Tú aquí puedes estar a las 11 de la noche en la calle. Sí. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cómo creciste tú viendo este país? Bueno, en verdad fue bastante difícil, en verdad yo me acuerdo que, bueno, yo y mis amigos, por ejemplo, íbamos a una reunión o a una fiesta y nos teníamos que quedar en esa casa hasta que amaneciera por la inseguridad o por el simple hecho de que, bueno, hoy no se podía comer carne si nosotros queríamos comer carne porque no se consiguió esa semana, tenemos que esperar la próxima semana. Como las familias se han dividido, muchos jóvenes lastimosamente, como yo, bueno, nos encontramos fuera de nuestro país, pero por el simple hecho de que estamos buscando unas buenas oportunidades para nuestro futuro. Sin embargo, yo creo que debemos recopilar toda esa información importante que estamos adquiriendo aquí y en otros países, todos mis compañeros, para volver a reconstruir nuestra Venezuela, porque si no somos nosotros, ¿quién lo vamos a hacer? Sí. ¿Cómo hacer para cambiar la historia de Venezuela? ¿Cómo sueñas tu país? ¿Cómo crees que nosotros podemos ayudar? ¿Cómo crees que los colombianos, nosotros los vecinos que estamos ayudando, abriendo las puertas para que entren a nuestro país, pero como personas como de todas partes del mundo, de Asia, personas de Europa, cómo ellos pueden ayudar a Venezuela para que ustedes puedan escribir un nuevo libro? Porque ya están cansados de escribir lo mismo, de manchar con sangre, de injusticia. ¿Cómo pueden empezar de nuevo? Yo sueño con una Venezuela donde todos podamos volver a estar juntos, donde no exista el odio y el rencor. Sin embargo, lo veo muy difícil ahorita porque no tenemos un foco que seguir. Es decir, no tenemos un líder, no tenemos una persona que nos guíe todavía. Sin embargo, y las personas que tenemos están en las cárceles. Entonces, considero que necesitamos ayuda internacional, que la gente sepa qué es lo que está pasando, que los gobiernos internacionales también nos apoyen. De Colombia o el primer ministro de Canadá, no sé, nosotros creo que nos debemos tener más apoyo internacional y bueno, que la gente sepa qué es lo que pasa en Venezuela, porque yo creo que sepa dónde queda Venezuela, sí. Porque nos pareció curioso que cuando llegamos no sabían dónde quedaba Venezuela. Y no es algo para criticar, me parece que este video lo estamos haciendo para que la gente conozca más. Exacto, para que se conozca qué está pasando en el país de Felipe, porque estamos con él todos los días, porque estudiamos con él. Y la realidad de él es muy distinta a la de nosotros o la de nosotros a la de otras personas. Nosotros como latinoamericanos lo entendemos perfecto, ¿verdad? Apenas llegamos, mejor dicho, eso fue como familia de una vez. Pero tal vez es distinto entenderse con personas de otras partes del mundo y este video y este tipo de cosas de libertad de expresión que hizo mucha. Podemos tener libertad de expresión, puedo subir este video diciendo que estoy triste por lo que pasa en Venezuela, que me parece el colmo lo que hace Maduro. Con tranquilidad, porque tengo libertad de expresión y eso demostramos nosotros dos de acá, de este país. Entonces, para que ustedes los que están viendo y no sabían por qué está pasando Venezuela, están viendo este video, gracias por verlo. Y Felipe, un mensaje para todos los jóvenes que viven en tu país, para todos esos jóvenes también que se encuentran por fuera de tu país y que quieren y sueñan por un país mejor, porque es lo de ustedes, es donde crecieron, es donde... Sí, es lo tuyo, es tu patria, o sea, es... Sí. Bueno, a todos los que estamos afuera, les digo que sigan, como dije anteriormente, que sigan adquiriendo, bueno, esas oportunidades que tienen, aprendan mucho de todas las culturas, porque eso es lo más importante, y bueno, vuelvan a Venezuela. Yo sé que es muy duro, pero
fórmense afuera, traten de lograr sus objetivos y regresen a Venezuela para reconstruirla. Ya los que se quedaron o los que se están quedando todavía por Venezuela, no la abandonen. Yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, a mi familia, a mis hermanos, a mis primos que están allá, a mis tíos, a toda mi familia que está allá, yo sé que es muy duro, pero nunca pierdan la fe, que pronto vamos a estar todos juntos como el pueblo venezolano, yo estoy seguro de eso y vamos a ser una potencia mundial. Felipe, me tocaste el corazón con esa frase, porque ustedes van a poder ser una potencia mundial, nosotros también, porque como latinoamericanos queremos cambiar la historia de nuestros países, queremos que nuestros países se vuelvan potencia, que dejemos de ser llamados, que dejemos de ser denigrados como los que vienen buscando salida, porque quiero y espero que cuando tenga hijos y quieran salir de Colombia no sea porque quieren buscar mejores oportunidades, sino porque quieren conocer, porque las oportunidades ya van a estar en Colombia, ya van a estar en Venezuela, ya van a estar en toda Sudamérica. Entonces, gracias por ver este video, si les gustó compártanlo, gracias Felipe porque estoy muy feliz. Adelante hermanos venezolanos, tengo muchos amigos venezolanos aquí, en Colombia también los tuve. Saludos para todos ustedes, los quiero mucho. Fuerza, fuerza. Fuerza, que todo se puede, chao.